¿Empezamos? ¿Entramos? Bueno, hola, ¿cómo les va? Hace mucho que no nos encontramos y la verdad es que estamos como transitando juntos desde marzo, algo que hablamos acá, pero que además se va dando en la realidad diaria en nuestros días, ¿no? Es un tiempo, es un kairos. Ustedes saben lo que es el kairos. El kairos es el tiempo oportuno de la historia, el tiempo oportuno de Dios en otras cosas, el tiempo oportuno de nuestras vidas, ¿eh? En nuestras vidas el kairos es cuando nos enamoramos, cuando tenemos un hijo, cuando tenemos un dolor, una pérdida, ¿eh? Siempre hay, los otros días son más cotidianos. En la vida de las naciones el kairos es cuando la gente empieza a transitar la historia. Yo digo que parece en estos días en la Argentina como si a veces los cuerpos llevan las almas, y hoy otras veces en los kairos históricos donde las almas arrastran los cuerpos, ¿eh? Es como si algo quisiera salir y son las almas que van arrastrando los cuerpos de las personas en algo que solo el alma puede hacer, que es iluminar el sentido de la dignidad humana. Es cuando empezamos a darnos cuenta que en realidad no solo somos cuerpo, estética, trabajo, sino que además somos esa energía inmanente que tiene que ver con el llamado al ser, con el llamado a nuestra propia condición. Y el corazón de la condición humana es la dignidad. Por eso estalla en estos días en la Argentina, yo digo, la Argentina huele a dignidad. Oler a dignidad no es oler a escepticismo, ¿eh? No es oler a cansancio. Oler a dignidad no es oler a bronca. Oler a dignidad es plantarse en un lugar fijo, que es que todo el mundo tiene que ser respetado, nadie puede ser humillado, y al mismo tiempo en la esperanza colectiva de que miles de voluntades en dignidad construyen otra nación. Y va a ir creciendo, ¿no? Porque es como que todos vamos caminando mayo. Todos intuimos lo que va a pasar, ahora más de cerca. Lo que no sabemos es cómo va a pasar, pero va a pasar. Algunos creen que construyen la historia y simplemente hay momentos en la historia en que la historia sucede y que cada uno de nosotros define en qué lugar de esa historia se va a poner definitivamente. Algunos ya se pusieron en esa historia, ¿qué quiero decir? Los Kirchner ya están en un lugar de esa historia. Néstor Kirchner ya decidió que iba a poner de rodillas a otros seres humanos de la propia Argentina, ya se colocó en la historia. Hay otros que transitan los caminos y las ciudades diciendo siempre jugamos a favor de estos valores y entonces no tenemos ningún problema, estamos todos tranquilos. El problema va a ser un tema que vamos a tocar hoy. Los que tuvieron coraje al servicio de la dignidad humana no tienen problemas. Los que encarnaron las miserias de la falta de libertad, del maltrato, ya saben dónde están y no se van a correr. El problema son los ambiguos y los cobardes y los indiferentes. Estamos escuchando los cacerolazos en este momento. Bueno, ¿qué es el coraje? El coraje no es la audacia. Un audaz es un irresponsable. En realidad el que tiene coraje es aquel que, o aquella, que puede sostener sus principios más allá de su propio interés y de su propia conveniencia. El que tiene coraje es exactamente lo opuesto al oportunista. El oportunista se mueve, se cruza, nunca se define. El coraje se define justamente por jugar, pero no jugar solamente ahora muchos van a jugar a último momento, pero Dios se los va a llevar, porque dice el Dante que los cobardes y los ambiguos también tienen reservado un lugar en el infierno. El coraje justamente para enfrentar el poder, para enfrentar una opinión pública adversa. Coraje es capacidad de entrega y capacidad de renunciamiento al costo.
Coraje es lo que se llama la parresía, que yo tantas veces las enseñé en el Instituto Hannah Arendt, que es poner la verdad y enfrentarla a cualquier poder, cualquiera sea el costo, porque para la persona es mayor el costo del silencio que el costo de hablar. El silencio cómplice sería así un dolor, un costo personal insufrible para quien tiene coraje. En cambio, enfrentarse más allá de las consecuencias de la acción es la actitud del que tiene coraje. El coraje no está con bronca, el coraje es profundamente sereno. No lo mueve nadie del lugar donde está. Tiene la serenidad de saber que es una roca. Tiene la seguridad de saber que lo único que somos es esto que sentimos. Y el coraje es fundamentalmente sereno, porque el coraje habla de una seguridad interior profunda, enraizada en el alma y no en la conveniencia mundana. Eso es el coraje. El cobarde es miedoso, es oportunista, es un truán. Especula, juega al truco. La política argentina está llena de truanes y llena de cobardes. Ustedes pueden ver hoy muchísimas caras, hasta si un mes kirchneristas absolutos, pegados al éxito de los Kirchner, transitar las calles con kirchnerismo crítico, francamente queriendo ya voltear un gobierno. No sé quién me da más, quién me produce más rechazo y asco moral, ¿no? Si aquellos sargentos de utilería fieles con que cuenta hoy Kirchner en su etapa final, o si aquellos que hasta ayer aplaudían mirando encuestas y hoy critican mirando encuestas. No sé qué me produce mayor estupor moral, si los que ayer inauguraban el tren bala y hoy dicen que el gobierno es corrupto. Solo le pido a Dios que haga algo con los oportunistas, con los ambiguos y con los cobardes, porque lo que tengo claro es que se pueden sumar a la historia, pero son capaces de destruirla. En la Argentina que viene tiene que ser una Argentina gobernada con gente con serenidad, con coraje, capaz de bancarse la adversidad, pero no puede ser gobernada por oportunistas, por ladinos, por aquellos que especulan con encuestas. Eso lo tengo tan claro. Y como me toca en algún momento el liderazgo de una nación, pido todos los días que no se me obligue a sumar oportunistas y cobardes, porque es como consentir desde el inicio la posibilidad del fracaso de una gran ilusión y de una gran esperanza. Es un lindo tema hoy. Cuando volví a Buenos Aires, de ver esos rostros de los agricultores, de los fruticultores, de los mapuches peleando por su tierra en el sur, leí los diarios, me espanté del pulular de los oportunistas. Me espanté de un Scioli que parecía recibir a Carvá, pero después no recibía, medido con su encuestador a ver cuándo aparecía y cuándo se borraba. ¿Se acuerdan de Casildo Herrera? Me espanté de ver que surgía la coordinadora de Duhalde y su esposa, de los mismos de siempre, como si hoy mismo empezara la historia. Creo que la no violencia y la construcción de la paz depende justamente de poder decir la verdad inoportunamente, de poder defenderla cuando nadie la defiende, cuando la verdad se hace mayoría.
no sé si tiene el que se ascribe al final, me parece sin autocrítica, sin conversión, sin vergüenza. Me lastima el alma, ¿no? Me lastima el alma. Por eso la Argentina que viene, yo la podría decir en un salmo a esto, ¿no? Hay un salmo que se dice: el Señor es mi pastor, nada me puede pasar. Y ahí se relata, dice: aunque pases por oscuras quebradas, yo te haré descansar en verdes praderas. Las oscuras quebradas son esas, cuando uno tiene que sostener, ahí está el coraje. El coraje es la pérdida de miedo para pasar oscuras quebradas, sabiendo siempre que va a haber verdes praderas para aquellos que son capaces de pasar por miedo. Y esto es lo que viene en la Argentina. Tenemos que ser capaces de pasar por las próximas oscuras quebradas en la seguridad de que vamos a descansar en verdes praderas. Recorro en estos días la Argentina y veo esa cosa de efervescencia que va a ir creciendo con los días, que tiene que crecer en esperanza, que tiene que crecer en no violencia. Esta es una enorme crisis política, producida por un hombre empachado de poder y de dinero, adicto, enfermo, que piensa que doblegar a los seres humanos es su meta y su razón. Es un perverso. El problema de los perversos es que nos damos cuenta cuando es tarde, porque muchas veces a los perversos los aplaudimos hasta el cansancio, porque en el fondo hay algo de nosotros mismos, que no es el alma, que tiende a querer dominar y a doblegar a los demás. En esa renuncia consiste la condición humana, en renunciar a ese ánimo de doblegar, de dominar, de violar, a lo pretotémico, ¿no? A la fuerza animal que en todo caso llevamos. Y como las pequeñas tiranías, se va a ir enfermo y lleno de poder y de dinero para no ser usado jamás. Empachado porque se está autoliquidando por el poder que ha acumulado. Porque el poder no está hecho para acumularlo, está hecho para distribuirlo. Y frente a eso, tenemos que tener el coraje y la serenidad de saber que no basta la bronca, que tiene que haber una indignación serena, tranquila, segura. Nuestro pueblo va a tener quizás una de las más grandes alegrías de su historia, que no solo tiene que ver con la política, que trasciende la política, que es descubrir que pese a todo lo que hicimos, que pese a creer por años y años que bastaba el dinero y que bastaba el poder y que todo era éxito, después de este largo y doloroso aprendizaje, estamos dándonos cuenta que una nación es rica por la dignidad de su pueblo, no por el poder o el éxito que acumule. En Isaías 30, que yo se los recomiendo que lo lean porque para mí es tan parecido a la Argentina, dice: había un pueblo que no quería que le digan la verdad. Y Dios le mandaba profetas y le mandaba gobernantes que le decían la verdad. El pueblo no quería que le digan la verdad. El pueblo quería que le cuenten buenas historias, de que lo llenen de regalos y de exitismo. Yahvé dijo que bueno. Pero les dijo: cada 10 años yo voy a derrumbar esa mentira.
En consecuencia vivían en ese éxito y cada 10 años todo se caía. Y ellos volvían a querer que no le digan la verdad. Esta es la historia de la Argentina. Cada 10 años se derrumba, cada 10 años entonces el final de la historia dice, pero Dios, que es inmensamente misericordioso, perdonó un día a su pueblo y ellos también decidieron vivir en la verdad. Hasta en los años parece coincidir esto. Podía ser, hubiera podido ser una profecía sobre la Argentina. Entonces, tenemos que ir tan serenamente como podamos, tan indignados como podamos, tan corajudos como podamos, sin miedo. Las causas del alma no se pierden nunca, pero también tenemos que iluminar a los otros. Saber que va a haber mucho perdón, mucha misericordia para el equipaje del pasado, pero que tiene que haber mucha conducta para el futuro. Yo estoy convencida que a nosotros no nos han castigado, sino que nos vienen corrigiendo. Y que en vez de eliminarnos, nos corrigen. Que hay un inmenso amor que nos perdona. Y que bueno, que ahora vamos a ir transitando este mayo histórico, este junio histórico, este julio histórico. Y que a lo mejor podamos tener el coraje de nuestros abuelos, que si algo no fueron es cobardes, que tuvieron el coraje de venir a América, que tuvieron el coraje de trabajar, que tuvieron el coraje de enfrentar lenguajes distintos, idiomas distintos, tierras distintas, que generaron el comercio y la industria, no con documentos, ni con cuentas bancarias, sino con aquella frase: yo no firmo un documento porque mi palabra vale. Lo de hoy, en términos simbólicos, es la negación de la palabra en su sentido sagrado. Quien miente sistemáticamente y usa la palabra como instrumento niega el sentido sagrado de la palabra, y por eso niega el sentido sagrado de la tierra. Ni se da cuenta que hay algo sagrado en la tierra y en quienes cultivan la tierra que ningún líder inteligente de la historia se atreve jamás a tocar. Goethe decía en el Fausto: la tierra los engendrará nuevamente como siempre los engendró. Era una frase que le encantaba decir a Hannah Arendt y que la tomaba para explicar que nacer es tener un pensamiento y una acción distinta. Me parece que en eso estamos naciendo, ¿no? Después de duros aprendizajes, correcciones, tenemos que pensar distinto. Tenemos que pensar que lo que pensamos era profundamente perverso. Decíamos: solo los mafiosos nos pueden gobernar. Un disparate, un sinsentido histórico. Ahora vemos que en la Argentina más próspera los mafiosos se apoderan y tornan ingobernable a la Argentina. Pensábamos que si había dinero todo estaba bien. Y ya no hay historia, ni cultura, ni lenguaje. Y no sabemos qué hacer con nuestros hijos, porque no le hemos dado ni lenguaje, ni cultura, ni palabra. Hemos pensado que la violencia responde y soluciona la violencia. Hemos justificado represiones, pero también hemos usado la violencia para terminar con represiones. Creo que hemos pensado tan mal y que no fuimos nunca obligados a pensar bien,
porque la riqueza material de la Argentina era tan enorme que podíamos vivir sin pensar. Porque otros pueblos en el desierto, si pensaban así, se aniquilaban en un día. Así que este es el aprendizaje de un profundo amor, de una profunda reconciliación. Va a haber mucho perdón, va a haber mucha agua purificadora en el sentido simbólico. Es necesario pasar ahora, en el próximo tiempo, por oscuras quebradas, en la seguridad de que vamos a vivir con alegría una salida profundamente liberadora. Pero la liberación no es de ellos, también la liberación tiene que ser de nosotros mismos, porque nosotros los llevamos a ellos, porque nosotros los ratificamos a ellos, porque nosotros le concedimos a ellos, porque nosotros le permitimos a ellos, porque nosotros los aplaudimos a ellos, porque no quisimos sentir, ni escuchar, ni prevenir, y ahora estamos ahí. La historia y la vida es eso, la historia de la vida es eso. Si nosotros tomamos esto no como una recriminación, sino como este duro aprendizaje, tendremos que agradecer toda la vida. Yo decía, esa foto de los autores y sus cómplices será una foto que pongamos en nuestros comedores para recordarles a nuestros hijos que ahí había sindicalistas con miles de hectáreas, gobernantes con millones de dólares, industriales sin industria, constructoras que hacían casas de cartón y cobraban 120% de sobreprecios, gobernadores que no defendían a sus pueblos, cobardes, intendentes que entregaban a sus pueblos a cambio de una obra, todos ricos, todos vacíos, todos insalubres. Y entonces todas las noches le vamos a decir a nuestros hijos, y todos los años, en mayo, en junio o en julio, para que nunca olvides que un día creímos que el faraón nos protegía cuando nos esclavizaba. Para que nunca olvides que los pueblos solo son ricos cuando caminan con libertad, dignidad y justicia. Y que no son ricos por consumo, no son ricos por dinero, son solo ricos cuando son como nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Nosotros no le enseñamos eso a nuestros hijos. Y nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron esto a nosotros. Así que acá hay una responsabilidad de nuestra generación enorme. Es curioso cuando uno ve en las manifestaciones en los lugares cómo están las personas grandes y los jóvenes. Es como en el medio haya quedado una generación que no pudo dar cuenta de algunas cosas. Y los abuelos tienen la misma esperanza de los jóvenes, es decir, los abuelos son los que le están dando, y los de 40, 50, los de 50, 60 con el escepticismo, con la trabazón ideológica, con las identidades de los 12, de los 14 años. Así que ojalá que de la sabiduría de nuestros abuelos y con la esperanza de nuestros hijos, también nosotros nos demos cuenta que no era banal lo que nos enseñaban, que era bueno ser honestos, que valía la pena tener palabra, que valía la pena el sacrificio, que valía la pena hacer lo que se dice, y que lo que no valía la pena es la construcción discursiva del espectáculo público, los gerentes de la política, los yuppie. Esos no construyen países, construyen utilería. Por eso fuimos una nación construida en este último tiempo, muchos años, sobre utilería. Utilería barata que mató a muchos.
utilería barata que llevó a la guerra de las Malvinas a matar a nuestros hermanos, utilería barata que hace que los chicos se mueran en el conurbano, utilería barata que dejó pobres, utilería barata que dejó ricos que solo tienen que tener su dinero escondido en algún lugar del exterior, utilería barata que dejó república, que dejó parlamento. ¿Y cómo queríamos la utilería barata? Qué falta de coraje al servicio de los principios y qué audacia al servicio de la riqueza mala vida. Con esto, empezamos la charla. Estén contentos, estemos preparados, serenos, tranquilos. Viene una crisis política fenomenal, pero no es crisis económica. Tengan serenidad, porque si no nosotros, por nuestra desesperación, podemos construir una crisis económica, y eso puede ser más grave. Entonces, no agravemos la situación que es nuestra. Veo muchos emails hablando de desestabilización, de retirar la plata de los bancos. Tengamos cuidado. Hay superávit fiscal, hay reservas, no es el 2001. Hay solo un planteo de dignidad muy profundo que esperamos que se resuelva pronto. Esto es muy buena. Vamos confundidos, pero vamos saliendo. Vamos en busca de la libertad y la vamos a encontrar. Vamos en busca de la ley y la vamos a encontrar. Vamos en busca de la justicia social y las vamos a encontrar. Así que bueno, un beso a todos y espero las preguntas. La primera pregunta que se hizo acá fue ¿cómo rompo con mi complicidad? ¿Cómo se rompe la complicidad individual? En realidad, yo lo traté eso en el libro de Contrato Moral en el 2002. El problema no es cómo ir adelante, ¿no? Pareciera hoy que todos, o por lo menos muchos, ya sabemos cómo ir adelante. El problema es qué hago con el equipaje del pasado. Es decir, es como una mochila que yo llevo pesada de lo que no hice, de lo que no participé, de lo que no estuve, de lo que no me di cuenta, de lo que no vi. Miren, basta con eso un arrepentimiento, pero un sincero arrepentimiento. Está la verdadera descarga de la mochila del pasado. Es un arrepentimiento que además debería ser comunicado, porque decirle a un amigo, decirle a mi marido, decirle a mi mujer, decirle a todos, eso libera, porque no solo es adentro y lo tapo afuera, porque eso lo sigo teniendo escondido. A ver, es casi como el orden de una confesión. Las confesiones son muy liberadoras. Mira cómo dice, yo me equivoqué. Me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Yo siempre me gusta decir, miren, yo fui indiferente hasta los 40 años. Lo digo de corazón. Y tenía que haberme comprometido antes. Bueno, y me arrepiento, y después, bueno, el compromiso fue mayor. Siempre estamos, dice el hombre, puede nacer siempre. Ahora, el problema es caminar con la mochila. Descargarse de la mochila es por confesión y arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento y confesión. Y si a alguno le hiciste daño, repara mínimamente ese daño. Ahora, el otro es el compromiso de no volver más, porque esto no es olvido, Nosotros somos una sociedad de olvido, que quiere decir, tenemos recuerdos imborrables y los tapamos, es como si no existieran. Esto es tener perdón, reconciliación, arrepentimiento y memoria. Por eso la necesidad de todos los años, durante muchos años, recordarle a nuestros hijos que un día nos confundimos con el dinero, con el éxito, con la corrupción, con la viveza, para que esa memoria permanezca como ejemplaridad en ellos y también como nosotros con ese aprendizaje. Pero hay que poder descargarse, hay que poder perdonarse, ¿está? Hay que poder perdonarse y perdonar, porque en general cuando uno no se puede perdonar anda echando la culpa a los demás. Ahora, en esto hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es yo fui responsable y punto, ¿no? Acá va a haber muchos oportunistas que van a decir yo me equivoqué. No, hay grados.
Si vos formaste parte de un robo formidable, digo, sos autor, sos cómplice, hay verdad, justicia y condena. Seguramente la pregunta está dirigida a nuestra propia ficción, a nuestro propio no poder ver para seguir caminando. ¿Después? Te dicen en un momento que si los jueces no tengan apoyada la venda para dar sentencia a los delincuentes de guante blanco, y los fiscales tener tinta, dicen, la lapicera para pedir acciones, tener buena vista, dice Bonaparte. Sí, lo entendí. Bueno, le dice que la dama que está herida es la justicia, ¿no? La dama que está herida es la justicia. Y eso se cambia con una cultura. Mucho hay para investigar en la Argentina. Porque una cosa es el perdón y otra cosa es... Acá hay algo que yo creo que lo dije acá, pero que es muy interesante, que es que cuando Moisés le dice a Yahvé, perdona a mi pueblo, se equivocó muchas veces, pero sufrió mucho, perdónalo, Yahvé le dijo, yo lo voy a perdonar, pero no va a quedar sin castigo. Es decir, que es el momento mismo que la figura del perdón es independiente del castigo, en aquellos que cometieron delitos graves, ¿no? También los jueces, porque no administrar justicia es un delito, quizás el más grave. Y después sigamos haciendo preguntas a vos, si no. ¿Cómo crees que se trabaja el coraje interior? Primero aferrándose a los principios, sabiendo que esa es la causa y que uno está desapegado en esa causa. Y la segunda, sabiendo que eso es lo más importante, porque esa es tu vida, ¿no? Que tu vida no pasa por lo material, por la sobrevivencia, sino por ese principio. Y en tercer lugar, perdiendo miedo a la muerte, porque todo miedo es miedo a la muerte, o miedo a la pérdida del prestigio del lugar. Tenés que trascender. Si vos trascendés en la causa y perdés miedo, hay un grado del coraje que es donde hay que perder temor a lo que te pueda pasar. Esto de la parresía, nada te puede pasar peor que perder los principios. Este es el anclaje. Nada te puede pasar peor que perder los principios. Si entendiste qué es eso, te enfrentás a cualquier situación con la serenidad de que si lo podés hacer, tu vida está a salvo. Y sin embargo tu vida no está a salvo. Dolor. Es decir, había tanta gente que había venido a la Argentina y que había sufrido tanto en Europa, tanto, que había perdido la familia, los hijos, que había dejado los parientes, que entonces todo lo que tuviera que ver con la política y con lo público estaba como alejado, porque se jugaba ahí un miedo a la muerte. De ahí venía que enormes clases medias argentinas decían no te metas en política. Me siguen, porque esto estaba muy relacionado en Europa con la muerte. Y después de esa indiferencia se pasó a la cobardía, porque cuando eso sucede, en general te vas construyendo lentamente como un cobarde. No vas construyendo el compromiso público, ¿no? Me parece que esto es lo que está cambiando ahora de una manera extraordinaria. Y en algún momento en que ese compromiso existió, como el camino fue la violencia y también vino la muerte, se volvió a trabar. Digo, esto fue el 70, y otro compromiso que se dio también fue una traición y también hubo muerte, que fueron las Malvinas. Es decir, es como que a cada gesta de compromiso se construye una traición, ¿no? Y también la muerte, con lo cual aquella historia colectiva no dicha en las casas, ¿no?, de todo el dolor anterior, fue construyendo una especie de indiferencia cobarde. Es una indiferencia cobarde. En realidad es una indiferencia, pero cobarde. ¿Uno podría hablar de valentía en los 70 o de audacia en los términos en que audacia. Que hablaste hoy, ¿no? Audacia adolescente. Audacia adolescente.
¿Y qué diferencia habría entre la audacia adolescente y la valentía? Como salida, digamos, que mide las consecuencias para los otros, que se trata, por eso dije, el coraje tiene que ver con una acción profundamente responsable. La audacia no es responsable, aunque sea principista, ¿eh? Una cosa es un principista valiente y otra cosa es un principista audaz. O sea que la audacia tendría mucho que ver con el individualismo, digamos, no tener nunca la idea en realidad es otro. con un estado más de irresponsabilidad, de inconsciencia. Es como que vos haces lo que querés, es la libertad del quiero, y no te haces responsable de la acción en el sentido del costo a los otros, porque una cosa es hacer lo correcto independiente de lo que te pueda pasar a vos, pero no siempre, digo, cuando vos haces lo que querés independiente de lo que le puede pasar a todos, hay audacia, que no es cuando haces lo correcto, ¿no? Sí, el otro día decía en el debate Gandhi, en el debate después de la proyección de la primera parte de la película de Gandhi se planteó el tema de si él tenía miedo o no. Y muchos dijeron que no, él sentía miedo, pero bueno, lo pudo superar y vio que había cosas más profundas que él soportar el golpe, el dolor de cuando lo Creo que primero se tiene miedo y se lo supera racionalmente, pero que en una etapa de la espiritualidad se lo pierde absolutamente. A mí me ha pasado a lo largo de mi vida que siempre fui bastante corajuda y también audaz. Pero tenía miedo en distintas etapas, en algunos momentos tuve miedo, lo superé racionalmente, supe que la acción era más importante que mi miedo. Ahora no lo tengo. Ahora, si ustedes me preguntan desde cuándo yo perdí todo miedo, es cuando perdí miedo a la muerte, que en realidad Sartre decía que siempre el miedo es alguna forma de miedo a la muerte. Yo perdí el miedo en la conversión, y en la conversión también me perdoné muchas cosas. En la conversión me sané, que es una cosa distinta. Yo era psicoanalizada, con lo cual tenía procesado mis conflictos, pero me sané de la angustia y del dolor en la conversión, y también me sané del miedo a la muerte. Yo era profundamente, tenía una marcada tendencia al tánatos, a la muerte. Durante toda mi vida me defendí del deseo de querer morir. Ahora, después de la conversión, no, porque tampoco me importa morir, porque sé que porque la vida pasa por otro lado, es alma, es pura alma. Para mí la vida es pura alma. Después tenés que soportar el cuerpo que te porta, pero es otra dimensión. Pero el miedo lo perdí en una conversión muy profunda. Te preguntan acá un salto si vas el 25 a Rosario, que te esperan. Vamos a estar en todos los lugares donde haya tractorazos, y vamos a estar en todos los lugares, porque digo, esto es como decir, nosotros tenemos que estar, ese es nuestro rol, dar de comer a los que tienen hambre, a los sedientos. Ellos son sedientos de justicia, nosotros tenemos que estar al lado de ellos, nada más que eso. Pero no voy a estar en un palco, nada, yo voy a estar al lado de la gente. Ahora me voy de nuevo al interior, voy a estar recorriendo. Me parece que un abrazo, que un beso, y el coraje público, digo, después de la lucha, hay que abrazarlos, hay que tocarlos, hay que decir, estamos con ustedes, no están solos, y vamos a estar todos al frente para que Kirchner no les doblegue las rodillas. Una frase terrible, es terrible esa frase. Hoy me contaron una frase que vieron en un pueblo, Profundo me contó, la frase que decía, solo así, decía, de rodillas solo de ante Dios. rodillas solo ante Dios. De rodillas solo ante Dios, así es. En Coronel Vidal, eso. ¿No? Pero nunca uno, de rodillas solo ante Dios es otra cosa, ¿no? Es un amor, es el orden de una obediencia, de un amor, de una constricción, de un corazón constricto y humillado, diría David, ¿no? Pero nunca esto, es el dominio, ¿no? Aplastante.
Dicen que tenés que ser la presidenta ya. Definitorio, así. Sí, eso, ya. Ahora. Dice, ¿qué reflexión hacen los pueblos empobrecidos? ¿Son cobardes? No. Formosa te lo está preguntando. Sí, no. No, ahí hay un lugar distinto. Por no cambiar, dicen, no, ahí no. A ver, es un planteo muy difícil. Por un lado ellos sienten su dignidad, pero han sido vencidos por una cultura, ¿no? En ese sentido, los que muchos de ellos no. A los otros me parece que nuestra perdón y el perdón debe ser inmenso. Yo creo que a ellos hay que liberarlos, en vez de sentir que están como que también parte de esta, viste que mucha gente dice, bueno, pero los que no piensan y votan, no. Digo, hay que siempre pensar, ellos están encarcelados y nuestro deber irrenunciable es ir a abrirles las puertas. En vez de pensar, ellos van a seguir votando siempre así, no, nosotros los vamos a ir a buscar. Y no es un tutelaje, es solamente que la leona es capaz de defender a los leoncitos, digo, porque tiene mayor fuerza o le queda mayor fuerza. Digo, no querramos que las mariposas terminen defendiendo a la leona. Te vuelven a preguntar sobre la conversión y la guía de los principios y la muerte. Te vuelven a poner esos tres elementos en juego. Si la experiencia esa fue producto de caminar a través de ese miedo teniendo como guía los principios. Sí. En realidad, si yo pudiera contar eso, diría sí. Nunca me aparté de algunas creencias, nunca. Y tampoco me aparté después de la conversión. Lo que pasa es que tuve más fuerza para defenderla. Yo creía un montón de cosas y no las peleaba en el ámbito privado donde estaba, pero no más allá. No creía que tenía obligación en lo público. La verdad esto es así. Después la empecé a pelear en lo público con miedo, pero en un momento de mucho dolor personal por la muerte de mi hermano, de mis amigas, de mucha lucha la corrupción menemista y de muchas ganas de irme, de abandonar, y me vino la experiencia de la conversión. Y me vino de arriba, porque la verdad es que a mí me asustaban los curas, las monjas, las iglesias, todo. Y es como dicen, ¿no? ¿Y saben cuál fue uno de los primeros mensajes que recibí? El famoso mensaje de la arena. Alguien dejó en mi despacho, corría el año 97, una cosa que siempre circula entre los cristianos, que dice que alguien iba caminando y le decía a Dios, ¿por qué abandonaste? Y él le decía, no, yo soy el que te estoy llevando. Es decir, vos no me ves, pero yo te estoy llevando. Y es como que él vino a ayudarme, ¿no? Que él vino a ayudarme a caminar y después tuve una conversión muy, muy, muy fuerte, intelectualmente muy fuerte desde el punto de vista espiritual. Después tuve todo un tiempo en que tuve que hacer un testimonio público, ¿se acuerdan? La comisión de lavado, etcétera, donde era la ayuda, y después sí un tiempo de mayor consolidación y mayor serenidad, y ya de desaparición absoluta del miedo, del temor, de la ambición, de todo. Ahí ya ando por la vida. Todavía tengo algunos ataques, que quiere decir, el ataque para mí es irme, es sacarme el peso del yugo de la responsabilidad que implica un carisma y una conducción. Pero bueno, eso también es necesario, porque uno no puede estar todo el tiempo. También uno tiene crisis, lo importante es levantarse, ¿no? La gente está diciendo que el relato es el relato por excelencia, esto que estás relatando. Y yo pensaba que la importancia de este momento donde vos estás testimoniando, ¿no? Y pensaba las maneras en que ¿qué pensás vos? En que cada ¿Vos tenés micrófono ahí? Sí, tiene que testimoniar de la manera que él sienta.
siempre que sea de una manera no violenta. Si tenemos bronca, saquemos la bronca. La bronca conspira contra nosotros y contra nuestra causa. Hay que ver la libertad, hay que ver el camino y hay que avanzar, hay que acompañar, hay que estar. Hay que tener ese espíritu de decir: estamos saliendo de Egipto y vamos a la ley. Y caminar. Hay miles de formas de caminar, en la escuela, en la casa, en la plaza, acompañando a la gente que hoy está siendo humillada, no sé. Hay miles de formas y ya se van a dar las formas. Y hay que pedir sostén. Yo creo que esto es todo de Dios. Yo creo que esto. Hay tantas señales en la Argentina. Ustedes vieron que dice que la luna perderá su brillo y que el sol se rodeará de tinieblas. Digo, hay tantas señales, ¿no? Hay tantos signos, que una luz cruzará el cielo. Es un tiempo tan, a su vez, que histórico en lo político, de un sentido tan espiritual, tan trascendente. Yo veo en la calle la gente con una espiritualidad derramándose, ¿no? No es el 2001. En el 2001 la gente estaba caída, callada, con bronca. No. Esto es como una esperanza creciente. Hay que dejar aflorar eso. Dios está actuando. ¿Está rompiendo el nihilismo, Lidita? Sí. ¿Está rompiendo la Sí. desesperanza? Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Esa es la misericordia, ¿no? Ese es el Jesús misericordioso. Sana infusamente, sana aunque no querramos. Dice que para esto, dice que estos, me imagino, dice el gobierno, ¿no? Hay que ser fuerte porque te sacan. Dice, Claro. Al ser patoteros y violentos. Por eso ahí está nuestro trabajo, ¿no? Primero, no someterse, No se puede. bajo ningún concepto. Dureza, serenidad, combatir la bronca porque es un mal sentimiento, y no violencia. Porque en realidad el proceso tiende a sacarte, tiende a ponerte violento. No, la violencia la tienen ellos. Nuestra seguridad es la no violencia y la serenidad, que no vamos a ser ni humillados, ni bastardeados, ni dominados. En esa seguridad radica tu fuerza. ¿Para qué vas a tener bronca? Digo, si esa es tu fuerza, si esta es tu serenidad, si esta es tu seguridad, ¿qué le vas a tener bronca? En el fondo son dignos de pena. En el fondo hay que pensar: qué triste tener una vida que te haya puesto en el lugar de tener que pronunciar: quiero poner de rodillas a otro. La verdad que hay que ponerse a rezar por ellos, porque van a tener años de purgatorio, ¿no? Que a mí tengo esa pena. Yo con Cristina tengo esa pena, ¿no? Me hubiera gustado que sea otro. ¿Vos no pensás, Lidita, que esa necesidad de poner de rodillas a otro tiene que ver con el propio resentimiento Y el propio miedo. y el propio miedo? No se puede convivir sino en el silencio del otro, en la dominación del otro. De Egipto, que yo ayer dije en Grondona, es muy interesante. Grondona me dijo: ¿van al choque? No, nosotros vamos caminando. Entonces, en vez de pensar vamos al choque con ellos, decir nosotros vamos caminando y los otros no nos van a alcanzar. Es decir, se van a emboscar a sí mismos. No tenemos por qué emboscarlos nosotros. Ellos se están emboscando a sí mismos, nosotros vamos a salir caminando. Nosotros no tenemos por qué confrontar con ellos, ellos se están confrontando con ellos mismos. Lo que sí no podemos perder es la salida. Ellos no nos pueden atrasar. Nosotros no podemos volver al faraón y no podemos volver a Egipto. Estamos cruzando el Mar Rojo y ellos quedarán, en todo caso, encerrados antes de cruzar el Mar Rojo. Qué locura los cacerolas. En el cruce del Mar Rojo, digamos, ¿vosotros cruzaban por fe o veían lo que estaba del otro lado? Es por fe. Porque la verdad es que no ves. Si no es real, no ves. Ahora, vos ves a través de la fe. Es decir, porque vos crees que la libertad es posible, porque crees que la república es posible, porque crees que lo que sentís es posible, caminás.
Si no ya estás. ¿No? La Argentina del consumismo del supermercado es mostrarme, ¿viste? Cuando la gente te dice, pero Lilita, ya. No, no es ya, es una fe, es un caminar. Ahora, en el momento en que millones decidimos caminar, no para nadie. Ahora, es por fe. En la seguridad que nos va a encontrar y que vamos a construir la ley, la república, el desarrollo. Siempre es por fe. Porque vos viniste a casa porque tenías fe en que no te iba a atropellar un auto. Vos tenés fe en que vas a poder comer. La verdad es que la vida es fe. Si no, no podés hacer nada. ¿Para qué te vas a levantar? Si vos creés sin tener confirmación un montón de cosas que no sabés. Vos creés que vas a vivir hasta los 80 años, pero te podés estar por morir en media hora. ¿Qué quiero decir? La vida es fe. El tema es que algunos tienen fe en cuestiones muy concretas y coyunturales, y otros tienen fe en una trascendencia profunda. Eso fundan historia. El cacerolazo es impresionante. Por ahora volvió, ¿no? Dicen que pareciera que ahora de golpe nadie la votó. Que parece que la gente no se hiciera responsable de que la votó. Sí, pero hay que dejar que la gente se haga responsable, que tenga una confesión íntima. Tampoco hay que pedir que todos empiecen. Digo, esto va a ir despacio. Se están refiriendo a Formosa, y dice una propuesta que hacen es que aboguemos juntos firmas para que rehagan los padrones. Me parece que están tratando de hablar del fraude de Formosa. Claro, por eso digo, el caminar y la fe es un montón de acciones que suponen un cambio. No saben lo que son los cacerolazos acá en la ciudad de Buenos Aires, en la calle de Santa Fe. Es impresionante. Bueno, acá dicen también, que acá pueden decir, él puede decir votó Carrión, ella puede decir votó. No, pero eso es como una ventaja que ya no tenemos que tener. ¿Está? Nosotros tenemos que ser capaces de perdonar, de lograr la confesión. Nosotros no tenemos que empezar a culpar a los demás. Dice, Lilita, sos una partera del alma.